China, el gigante milenario que ha pasado de la pobreza absoluta a desafiar al país más poderoso del planeta. ¿Puede realmente superar a Estados Unidos y convertirse en la superpotencia número 1? En los próximos minutos descubrirás cómo un país humillado por guerras y crisis pasó a convertirse en la fábrica del mundo, y por qué su camino hacia la cima está lleno de trampas. Quédate hasta el final, porque la respuesta no es tan obvia como parece. Bienvenidos al canal. Aquí hablamos de economía e inversiones bursátiles de forma clara y directa. Hoy vamos a analizar a China, su historia, su auge económico, sus fortalezas y sus enormes debilidades. Durante siglos, China fue una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Pero todo cambió en el siglo XIX con las guerras del opio. El Imperio Británico derrotó al gigante asiático y lo obligó a abrir sus puertos. A partir de ahí comenzó lo que los propios chinos llaman el siglo de la humillación. Tras décadas de invasiones y corrupción, China sufrió una devastadora invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Millones de muertos, ciudades arrasadas y una población agotada. Cuando terminó la guerra, comenzó otra, la guerra civil entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Mao ganó en 1949 y proclamó la República Popular China. Los nacionalistas huyeron a Taiwán. Ahí nace uno de los conflictos que aún hoy amenaza con una guerra mundial. Al principio, Mao se acercó a la Unión Soviética, pero la relación pronto se deterioró. Dos gigantes comunistas que no podían compartir el mismo espacio. Fue tal entonces cuando Mao sorprendió al mundo. En 1972 recibió al presidente estadounidense Richard Nixon en Pekín. China empezaba a jugar un papel estratégico entre las dos superpotencias de la Guerra Fría. Tras la muerte de Mao, llega al poder Deng Xiaoping y lo cambia todo. Deng es pragmático, no quiere dogmas, quiere resultados. Su frase más famosa lo resume: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Con Deng, China se abre al comercio exterior. Se crean zonas económicas especiales, llegan empresas extranjeras y millones de chinos empiezan a salir de la pobreza. En pocos años, China pasa de ser un país agrícola y atrasado a convertirse en la fábrica del mundo. El crecimiento económico fue espectacular. Durante 3 décadas, China creció a tasas de 2 dígitos. Sus exportaciones inundaron el planeta. Hoy es la segunda economía del mundo y el mayor socio comercial de más de 120 países. Su población de más de 1.000 millones de personas, su territorio, sus recursos naturales, su industria y su cultura milenaria hacen de China un candidato natural a superpotencia. Además, en los últimos años ha avanzado en tecnología, inteligencia artificial y energías renovables. Según The Guardian, China ya es el líder mundial en energías limpias. Hace menos de 10 años, nadie imaginaba que las marcas de coches chinas dominarían el mercado. Hoy son el mayor productor de vehículos del mundo. Pero no solo fabrican para marcas europeas y estadounidenses. Ya son el mayor productor de coches eléctricos del mundo. BYD es el mayor productor de vehículos eléctricos del planeta, superando a la Tesla de Elon Musk. Sus avances en infraestructuras no solo se ven en los rascacielos de ciudades como Pekín, Shanghái o Shenzhen, sino en sus obras faraónicas como la presa de las 3 gargantas y sus puentes colgantes que parecen diseñados por inteligencia artificial. China ya tiene la mayor red de trenes de alta velocidad del planeta, superando a un país pionero como Japón. Según datos recientes del 2025, China también posee la mayor red de autopistas del planeta, con un total de 177.000 kilómetros, superando a otras potencias como Estados Unidos y la India. China ha consumido una cantidad masiva de cemento en el siglo XXI, alcanzando más de 2.300 millones de toneladas solo en 2020 y superando el consumo total de Estados Unidos en el siglo XX en un periodo de solo 3 años, del 2011 al 2013. Para 2021, el país había producido 2,5 mil millones de toneladas, lo que indica un consumo anual muy elevado que representa una parte significativa del total mundial. Pero aquí empieza lo complicado.
China está envejeciendo rápidamente. Desde 2022 su población ya se está reduciendo. Y según datos de la ONU, podría caer a la mitad a finales de este siglo. Menos jóvenes, menos trabajadores, más pensionistas. Una bomba de tiempo demográfica. Otro gran problema es el sector inmobiliario. Durante años fue el motor del crecimiento, pero hoy está en crisis. Según Reuters y Financial Times, gigantes como Evergrande han colapsado y los precios de la vivienda siguen cayendo. Millones de familias tienen sus ahorros atrapados en casas que nunca se terminan. Y el gobierno no logra reactivar el mercado. El crecimiento ya no es lo que era. Según el FMI y Político, China sufre deflación, baja demanda interna y un consumo débil. La era del crecimiento infinito parece haber terminado. La gestión del COVID fue otro ejemplo de debilidad. El gobierno ocultó información, silenció a médicos como Li Wenliang, y el problema estalló cuando ya era imparable, según AP News. A esto se suma la censura, los campos de reeducación y los conflictos en el Tíbet y en Xinjiang. En el campo militar, China siempre fue dependiente de la Unión Soviética y después de Rusia. Antes de la llegada de Xi Jinping al poder, China tenía un rol más secundario. Pero con su llegada, el ejército popular ha incrementado su presencia en los mares y no solo. China ya tiene el mayor número de barcos de guerra del mundo, pero sigue sin ser competencia para la Armada de los Estados Unidos y su portaaviones de la clase Nimitz. Cada vez se han separado más de la tecnología militar rusa e invierte en su propia industria armamentística. China ya es desde hace años el segundo país que más gasta en armamento, con un total de 245.600 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 7,2% respecto al año anterior. China ha crecido mucho, sí, pero sus vecinos también. Corea del Sur y Japón son dos potencias tecnológicas, económicas y militares. También hay que tener en cuenta a Vietnam, que pese a ser un país comunista no tiene buenas relaciones con el gigante chino. China tiene además problemas con casi todos sus vecinos: Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, India y, por supuesto, Taiwán. Un conflicto militar por la isla podría desatar una intervención de Estados Unidos, y eso sería el mayor riesgo geopolítico del siglo XXI. Aunque su cultura es milenaria, China no logra dominar el planeta con su poder blando como lo hace Estados Unidos. Hollywood, la música, la comida rápida, las universidades estadounidenses siguen siendo mucho más influyentes que cualquier equivalente chino. En resumen, China tiene las condiciones para convertirse en la mayor superpotencia: economía gigantesca, industria avanzada, tecnología y población enorme. Pero también enfrenta enormes obstáculos: demografía, crisis económica, falta de transparencia, tensiones internas y externas y una capacidad limitada para proyectar su cultura en el mundo. ¿Podrá China superar a Estados Unidos? La respuesta es sí, pero no será fácil. Estados Unidos tiene aliados, influencia cultural y una ventaja tecnológica que aún pesan muchísimo. Lo que está claro es que este será el gran pulso del siglo XXI. Y ahora te pregunto, ¿crees que China logrará superar a Estados Unidos o seguirá siendo la eterna segunda potencia? Déjamelo en los comentarios, no olvides suscribirte si quieres más análisis como este, y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.